Bueno, en esta sesión vamos a hablar de las transacciones. Las transacciones son elementos fundamentales dentro de la base de datos porque nos permiten mantener consistencia entre los datos. Veamos un caso. Tenemos una base de datos, un banco. Y en esta base de datos, un banco, se manejan cuentas y cada cuenta maneja un saldo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una transferencia, tendría que hacer estas dos actualizaciones, ¿cierto? Una actualización a la tabla cuenta, digo que el saldo de la cuenta X disminuye en 100 y otra que aumente el saldo de la cuenta Y en 100. Es decir, ahí estoy transfiriendo ciertos 100 desde la cuenta X a la cuenta Y. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no se realizan ambas sentencias? Es decir, se cae la red entre medio, o se cae el servidor de datos, o cualquier otro servicio dentro de la cadena se cayera. Y, por ejemplo, se alcanza a hacer el update de la cuenta X, es decir, hago el descuento de los 100, pero no soy capaz de hacer el update de la cuenta Y. ¿Qué pasa? Se nos produce una inconsistencia de los datos. La base de datos mantiene sus restricciones, todo lo que queramos, pero a nivel de nuestro modelo, de lo que nosotros queremos hacer, se produce una inconsistencia. Entonces, lo que tenemos que definir acá es que este tipo de sección se le llama sección crítica, este tipo de conjunto de situaciones que deben hacerse todas o ninguna, como en este caso. O sea, o se hacen ambas operaciones, o mejor que no se haga ninguna, pero necesitamos mantener la consistencia. Una transacción es un conjunto de sentencias que se deben realizar juntas. Es decir, tienen que hacerse todas o hacerse ninguna, como veíamos recientemente. Para asegurar la integración de los datos, las transacciones deben cumplir las condiciones que se les denomina ACID. O sea, todo administrador de base de datos debe ser capaz de manejar transacciones y cumplir, digamos, estas cuatro características. Característica 1, atomic. Si las transacciones se consideran indivisibles, no se puede ejecutar solo una parte, lo que hablábamos recién. O se ejecuta toda la transacción en su conjunto, todos los cambios que ella genera, o no se ejecuta nada. Tiene que ser atómica. Consistencia. Cada transacción tiene que llevar la base de datos desde un punto estable a otro punto estable. Aunque dentro de la transacción se pueden romper ciertas restricciones. Es decir, todo lo que son restricciones de clave foránea, restricciones que yo impongo directamente, por ejemplo, a una tupla en particular, etcétera. Todo eso dentro de una transacción uno podría romper esas transacciones, pero una vez que yo termino la transacción, el estado de la base de datos tiene que ser un estado que siga las restricciones y las reglas definidas para ella. ¿Ya? Isolation, que significa que los datos usados en una transacción no deben ser usados por otra hasta que la primera termine. ¿Ya? O sea, capacidad de aislar el uso de unos datos para que otra transacción no lo esté modificando al mismo tiempo, por ejemplo, y se produzcan inconsistencias al respecto. Y durabilidad, que implica que una vez finalizada la transacción, sus efectos deben ser permanentes. O sea, debes tú poder finalizar eso y que eso pase a permanente dentro de la base de datos. Permanente no significa que no pueda modificar una tabla que modifique una transacción o una tupla que modifique una transacción. Significa que ese pasa a ser el estado de la transacción de ahí en adelante, hasta que alguien lo vuelva a cambiar. ¿Ya? ¿Cómo hace Postgres para manejar las transacciones? Bueno, por un lado tenemos que todo comando que uno ejecuta en Postgres es una transacción en sí mismo, pero lo que pasa es que nosotros realmente queremos ejecutar transacciones, o sea, ejecutar varios comandos como una sola transacción. Ya, para eso existen ciertos comandos. ¿Ya? El primer comando es el comando begin. Vamos a ver los tres comandos principales. El begin lo que hace es comenzar una transacción, o sea, toda transacción comienza en un begin. O sea, cuando yo le digo a SQL begin, le estoy diciendo, aquí empieza una transacción. ¿Ya? Después está el comando commit, que es el comando que te permite terminar y aplicar los cambios a transacciones de forma definitiva. Entonces, entre un begin y un commit están todas nuestras sentencias SQL, select, update, delete, insert, etc. Pero además, si es que yo veo que no quiero cancelar una transacción, puedo ocupar rollback en vez de commit. Entonces, rollback termina la transacción, pero a diferencia de commit, lo que hace es que deshace todos los cambios realizados dentro de la transacción. Existen otro tipo de comandos que te permiten, por ejemplo, volver a un punto dentro de la transacción y no tener que siempre resetear todas las transacciones, pero no vamos a verlo, lo pueden ver después ustedes en la documentación propia de Postgres. ¿Cómo funciona esto? Durante una transacción, entonces los cambios realizados son visibles solo desde esa conexión, es decir, el sistema administrador de base de datos lo que hace es como si hiciera una copia de la base de datos durante la transacción. Todas las modificaciones las realiza sobre esta copia, ¿ya?
y solo una vez que yo hago commit, ¿cierto? Toma esto y lo traspasa como al sistema central. Entonces todos los cambios que yo haga dentro de una transacción son visibles solo para esa conexión, ¿ya? Pero si tengo otra conexión a la base de datos con otra transacción, ¿ya? Ahí no van a ser visibles hasta que se termine la transacción. ¿Ya? Como hablamos antes, si no uso el begin, entonces implica que cada comando, cada sentencia de SQL por sí misma es un begin y un commit. Veamos entonces un ejemplo. Vamos a tener dos conexiones. En una vamos a crear una transacción e insertar un nuevo elemento de la tabla de producto, y en la otra vamos a ir viendo cómo la otra conexión va viendo la tabla de producto y en qué minuto ve que se insertó este nuevo producto. Entonces, tenemos nuestras dos conexiones. Veamos primero lo que ambas están viendo de la tabla de producto, ¿ya? Para que veamos que inicialmente ambas están conectadas a la misma tabla y ven a la misma base de datos y ven lo mismo, ¿ya? Vamos a darlo. Y iniciamos entonces ahora nuestra transacción. Una vez iniciar la transacción, vamos a proceder entonces a insertar el nuevo producto. Entonces vamos a insertar este producto, que van a ser unas tijeras, y va a tener un stock de 100. Entonces ahí realizamos el insert. Entonces veamos ahora la conexión de arriba, que es lo que está viendo. Si vemos la conexión 1, que sería nuestra conexión que está arriba, vemos que ahora en la tabla de producto existe un producto con ID 99, tijera, ¿cierto? 890 el precio, 100. Si vamos a la conexión entonces de abajo y volvemos a ver la tabla de productos, vemos que no existen las tijeras 99. ¿Qué es lo que ha pasado? En la conexión de arriba tengo abierta una transacción que no he finalizado, por lo tanto los cambios que ahí hice, que es insertar esta nueva tupla, solo son visibles en esa conexión. Ahora, si termino la conexión acá, la transacción, a través de un commit, volvemos al select, vemos que está el cambio, y ahora hago el select en la otra conexión, vamos a ver que ahora sí aparecen las tijeras. Entonces esa es la idea y el funcionamiento de las transacciones, ¿ya? Permitir realizar cambios, pero solamente hacerlos permanentes una vez que yo tomo la decisión de que quiero hacerlo así. Volvamos entonces al ejemplo del banco. Ahora imaginemos que tenemos dos depósitos en la misma cuenta, ¿ya? Y donde básicamente lo que vamos a hacer es actualizar el saldo ocupando el valor anterior y aumentando eso en un solo valor. Ahora, ¿qué pasa si ambos depósitos se realizan por conexiones distintas? ¿Ya? Si el saldo inicial que yo tuviera es 200 y la segunda transacción comienza antes de terminar la primera, es decir, estas transacciones no se realizan de forma atómica, sino que puede ser que la lectura del saldo, o sea, si yo digo que es 200, yo leo el saldo. Y después yo lo que quiero decir que el saldo leído más 100 va a ser el saldo final. Ahora, si estas consultas no se realizaran de forma atómica, lo que podría suceder es que después de ejecutar las dos transacciones, ¿ya? Si alguna interrumpe la otra, terminaríamos que el saldo final sería 300 y no 400. Porque se ejecutaría la primera conexión, leería el saldo, leería 200. Si allí interrumpía y empieza la siguiente, también puede leer el saldo y leer 200. Después la primera lo actualiza a 300, pero la segunda, como leyó 200, también lo actualiza a 300 y no a 400 como debería ser. ¿Ya? Entonces aquí también tenemos lo que se llama, ¿ya?, la necesidad, ¿ya?, de manejar lo que se llama el lock, ¿ya? Es decir, que cuando se actualiza, cuando una transacción está actualizando una tupla, que la otra no pueda trabajar sobre ella. Y eso Postgres lo maneja de forma automática a nivel de la fila. Es decir, cada vez que en una transacción yo elimino o actualizo, elimino o actualizo una tupla, ¿ya?, esa tupla, esa fila, no podrá ser usada en otras transacciones hasta que yo termine mi transacción, ya sea por un commit o por un rollback, ¿ya? Entonces ahora veamos un mismo ejemplo. Vamos a tener la conexión 1 donde vamos a hacer un update de una tupla. Y después, en la conexión 2 también vamos a hacer el update de esa tupla antes de terminar la conexión 1, la transacción de la conexión 1. Entonces, tenemos cierto producto, comenzamos aquí la transacción, hacemos el update, vamos a cambiar entonces el stock, ¿ya?,
de las tijeras. Ok, cambio el stock. Si vamos acá abajo y hago el select from producto, vemos que el stock no ha cambiado. En cambio, en la conexión de arriba, ¿cierto? El stock es 110 para tijeras, pero la bajo 100. ¿Por qué? Porque no terminaba la transacción. Ahora, ¿qué pasa entonces si ahora yo aquí hago un update? ¿Ya? Y hago un update también sobre el producto y sobre la misma tupla. También voy a hacer que el stock sea el doble, por ejemplo. Y para el ID 99. Al ejecutarse esto no se ejecuta. ¿Qué es lo que pasó? Que la tupla de arriba, o sea, la conexión de arriba tiene tomada esa tupla. Por lo tanto, nadie puede hacer nada sobre esa tupla. Entonces la conexión 2 va a tener que esperar que la conexión 1 termine su transacción para poder ejecutar y así mantener la consistencia. Entonces ahora yo hago aquí commit. Termina tanto la transacción 1 como la 2 porque ya puede hacer la actualización. Y ahora, ¿cuál es el valor que yo esperaría tener en stock? Si dije que iba a ser el doble, no es 200, ¿ya? Porque 100 era lo que estaba aquí inicialmente, pero al haber hecho commit de la transacción de arriba, ¿ya? El valor pasó a ser 110, por lo tanto el valor que hoy día debería estar en stock de tijera es 220. Esto ya sería el doble para eso.